Buen día, estudiantes. Vamos a conocer el día de hoy algunas de las herramientas, algunos de los cables que se utilizan en la conexión de una computadora. Recuérdense que cuando nosotros conectamos una computadora va a depender el lugar donde la vayamos a ubicar y la distancia que existe entre donde la ubicamos y donde encontramos el primer tomacorriente, ¿sí? Entonces, los materiales, o por así decir materiales, o alambres, o cables, como ustedes le quieran llamar, vamos a utilizar diferentes, y el día de hoy vamos a empezar con uno que nos permite llegar hasta el lugar del tomacorriente hasta la computadora. El primer cable que se utiliza es el que nosotros conocemos como extensión. La extensión es este alambre que se compone por una espiga, que es la que va al tomacorriente, y de la otra parte que nos permite o nos va a permitir poder conectar cualquier otra parte de la computadora. Recuérdense que, como se les dijo al principio, va a depender la distancia de donde está la computadora hasta donde está el primer tomacorriente. Muchas veces cometemos el error de que no hay ningún tomacorriente dentro del área de la computadora. Entonces debemos nosotros entender que la extensión nos va a permitir, pues eso, extender la conexión de electricidad desde la pared hasta donde va a estar la computadora. Obviamente, entre más distancia, pues más cable, ¿verdad? Entonces, al momento de que nosotros utilicemos más cable, más va a estar interrumpiendo en el área del piso de nuestra computadora. Pero esta extensión, que es más o menos como de 2-3 metros, puede utilizarse cuando la extensión o el espacio que hay entre el tomacorriente, entre la pared y entre la computadora, no es tan extenso, ¿sí? Entonces, la extensión podríamos llamar que es la primer parte que necesitamos para poder conectar nuestro equipo. También vamos a encontrar los reguladores de voltaje, ¿sí? Que generalmente vamos a conectar si nos da el pequeño espacio de cable directo a la pared, o podemos conectarlo directamente a la extensión que vimos previamente. Debe haber y entender usted de que hay dos tipos de seguridad al momento de conectar una computadora. A veces confundimos el regulador de voltaje por la batería que se le llama UPS. Aquí hay una diferencia enorme. Cuando nosotros hablamos de un UPS, no es más que una batería que va a permitirnos alrededor de 15 o 20 minutos poder guardar todos nuestros documentos y poder apagar nuestra computadora de forma segura. Pero el regulador de voltaje, como su nombre lo indica, va a regular la energía al momento de estar en nuestra computadora. Como usted bien sabe, en nuestra ciudad no siempre la energía es estable. A veces hay subidas y a veces hay bajadas de energía. Entonces, el regulador de voltaje, que es este que vemos acá, nos va a permitir eso, regular el voltaje. ¿Para qué? Para que nuestro equipo no vaya a sufrir una alteración de energía, o al momento de haber una disminución de energía, básicamente nos puede apagar la computadora. Entonces, el regulador de voltaje, que es este, podemos utilizarlo cuando la energía es muy inestable. Hay algunos sectores de la ciudad que la energía siempre es estable, pero hay otros en donde no va a ser tan estable que digamos. Entonces, este regulador lo podemos conectar a la extensión que vimos previamente. Recuérdense que la seguridad dentro del equipo o dentro de una oficina hacia un equipo de computación nos va
a permitir extender el tiempo de vida útil de nuestra computadora. Luego vamos a encontrar un par de cables que van a ser casi exactamente lo mismo, con la diferencia de que uno va a hacer o nos va a permitir poder pasarle energía a nuestro monitor, ¿sí? Y el mismo cable, o en un cable diferente con la misma similitud, nos va a permitir conectar nuestra computadora a la energía. Si se dieron cuenta, en el regulador que vimos anteriormente constaba de muchísimas entradas. Entonces ahí vamos nosotros a poder ubicar este cable que recibe el nombre de cable poder. ¿Por qué se llama cable poder? Porque va conectado a la energía y por medio de esta parte de acá nos va a permitir conectar tanto nuestro monitor como nuestra computadora para poder darle electricidad o la electricidad necesaria a nuestro equipo para que pueda encenderse. Básicamente es un par de cables los que necesitamos. Como les dije anteriormente, van a tener la misma similitud. La parte que va adentro o que va a insertarse al hardware, al monitor o a la computadora, es esta parte de acá. Y la espiga, que es esta parte de acá, la vamos a conectar a nuestro regulador. Ojo con esto, no es indispensable que haya un regulador, ¿sí? El regulador es únicamente por seguridad, pero a veces no contamos con la condición económica necesaria para tener un regulador. Entonces podríamos conectar esto directamente a una extensión, y si no es necesaria una extensión podemos conectarla automáticamente a nuestra pared. Entonces un cable nos va a permitir conectar nuestro monitor y el otro cable nos va a permitir conectar nuestra computadora. Los cables son iguales, son idénticos, no puede faltar ninguno de estos dos. ¿Por qué? Porque podríamos conectar la computadora, pero no el monitor. Entonces siempre vamos a necesitar una pareja de cables que se llaman cable poder. Así es el nombre de estos dos cables. Luego tenemos este cable que es muy peculiar porque generalmente viene de color azul. Este cable se llama VGA. El cable VGA va a permitir la conexión de un lado hacia la computadora y la conexión del otro lado hacia nuestro monitor. ¿Cuál es su función principal? Su función principal es transmitir el video de nuestra computadora a nuestro monitor, o sea, lo que usted va a observar de un lado y lo va a proyectar en el otro. Este cable VGA viene de muchos tamaños. Generalmente cuando es para una computadora el tamaño es pequeño, ¿sí? Porque recuérdense que en la parte de atrás de una computadora van a haber un montón de cables, entonces no podemos darnos el lujo de usar un cable VGA de 10 metros, 20 metros, si nuestro espacio entre una computadora y un monitor es exageradamente corto. Entonces generalmente se utiliza este, ¿sí? Y estamos hablando que podríamos usar un cable VGA mucho más extenso cuando queremos proyectar de una computadora a una cañonera. Recuérdense que la cañonera generalmente está en otro lado, entonces para eso sí nos serviría un cable VGA mucho más extenso. Pero al igual que los cables de poder, no podemos obviar el uso de este cable. El cable entonces se llama VGA y su función es transmitir el video de la computadora hacia el monitor. Luego vamos a encontrar estos dos cables de tipo USB que van a permitir conectar cualquier hardware, en este caso un mouse y un teclado, a nuestra computadora. Los cables USB
generalmente están ubicados o se ubican en la parte de atrás de nuestra computadora. Pero son dos indispensables que si no existiera un teclado no pudiéramos usar nuestra computadora, y si no existiera un mouse tampoco podríamos usar nuestra computadora. Entonces los cables USB también vienen a ser parte de nuestros cables a utilizar antes de conectar nuestro equipo.